Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde te encuentres. Y hoy estoy aquí grabando por primera vez desde OBS. Espero que les guste mucho y retomando anime y personajes de los ochentas. A que no adivinen ahora quién soy. No, ahora sí, no creo que adivinen. Hoy les voy a tocar un tema, un OVA, una película muy bonita. Bueno, a mí me gustó mucho y ahora que la volví a ver, la disfruté, la verdad, un montón, que se llama Los Cisnes Encantados. Es una película basada en el cuento de Hans Christian Andersen, nuevamente en este fabuloso escritor de cuentos infantiles que fue llevada al anime en 1977. Surgió esta película, la animó Toei Animation y posteriormente llegó a América Latina en los años 80. Es por eso que entra dentro de esta categoría de anime de los 80. Es una historia muy bonita en donde nos cuenta, eh, es un cuento clásico, entonces es un poco extraño en algunas partes, pero la historia en general es muy bonita. Todo comienza cuando un rey va cabalgando y de pronto empieza a seguir a un ciervo. Este ciervo lo empieza a meter cada vez más a una zona más oscura del bosque hasta que él se pierde. Cuando está perdido, intenta llamar a sus lacayos, sonando ahí como su trompeta, algo que tenía por ahí, para que recibiera ayuda de lo que estaba sucediendo. Entonces se le aparece una extraña anciana que le dice que está perdido en medio de un bosque encantado, el cual es muy, muy peligroso y que si no regresa a tiempo y se hace más noche, puede quedarse atrapado para siempre. Que ella desconoce el camino, pero casualmente su hija de ella sí conoce el camino de salida de ese bosque. Entonces lo conduce hacia su casa y ahí está la hija de la bruja, que es una joven bonita y que le dice el rey, ayúdame a salir de acá y yo te daré lo que quieras, esperando que ella pidiera dinero, oro, algunas cosas, ¿no? Y ella le dice, ok, yo te ayudo a salir de acá, pero yo sé que usted acaba de enviudar y quiero casarme contigo. Y el rey, pues la ve bonita, y creo que era un rey bastante fácil de convencer, digo, y acepta. Entonces se la lleva a su palacio y obviamente se casa con ella. Eh, Sabemos por lo que ella dice que el rey había enviudado y que tiene 7 hijos, una hija y 6 hijos. Aquí varía un poco las versiones porque el libro original, que también se llama Los Cisnes Salvajes, habla a veces hasta de 12 cisnes, o sea, 12 hijos, más la princesa, en este caso serían 13, pero en esta versión animada son 6 príncipes y una princesa, o sea, son 7 hijos los que tenía. También cabe mencionar que en algunas versiones la bruja y la joven es la misma persona, o sea, la bruja se transforma en una muchacha y se hace pasar por su hija, pero en esta versión no, en esta versión la bruja sí tiene una hija que es esta que le propone matrimonio al rey. Entonces, se casa con ella y le dice que va a ir a visitar a sus hijos. O sea, los hijos no vivían en el palacio con él. Cosa muy rara, ¿no? Le dice que a petición de su madre que murió, la madre de los príncipes, que son, les repito, 6 príncipes y una princesa, eh, habían decidido vivir en medio del bosque, que vivían solos completamente, siendo pues prácticamente unos niños. El mayor pues tendría unos 14 años y la menor, que en este caso es la princesita, o Elisa se llama, pues ha de haber tenido unos 9 años, ¿no? Entonces es raro porque vivían absolutamente solos en medio del bosque, un lugar muy bonito, muy idílico, donde hay cascadas, hay unas cabañitas, pero pues ellos vivían ahí prácticamente alejados del mundo y solos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno, entonces el rey le dice a su nueva esposa que va a ir a visitar a sus hijos.
Y la señora se enoja mucho porque dice que cómo es posible que están recién casados y tan fácil la olvide. Entonces ella dice que el rey quiere más a los príncipes que a ella. Se pone celosa y empieza a odiar a estos chicos. Recordemos que ella es hija de una bruja, entonces conoce mucho de las artes oscuras. Así que el rey toma una bola de hilo, una bola de estambre, y dice unas palabras como palabras mágicas que dice, por el amor de una madre, llévame a mis hijos, y avienta la bola, la cual empieza a rebotar con un sonido muy chistoso que recordaba yo desde aquella primera vez que la vi, así como un resortito, y lo dirige hacia donde están los muchachos, atrás de una cascada, y realmente es un lugar muy bonito donde viven ellos, pero solos. Eh, la reina está muy molesta porque pasan 3 días y no sabe nada de su esposo, y ella quería que nada más le dedicara tiempo a ella, obviamente su dinero, el poder y el tiempo, y que cuando él muriera ella iba a obtener el título de reina e iba a gobernar todo el reino. Esa era realmente su misión, aunque aquí nunca hablan de asesinar al rey, porque esto no lo hablan ni sucede, como en otros casos de otras princesas que terminan siendo criadas por una madrastra malvada. En este caso, ella no intentaba matar al rey, simplemente quería ser reina. Entonces, se molesta mucho y planea destruir a los hijos del rey, porque decía que competían contra el amor que le dedicaba y el tiempo que le dedicaba a ella. Entonces, investiga por ahí y dice que quiere que no sabe cómo llegar al bosque, y algunos de los sirvientes les dicen que nadie sabe, que ni siquiera el propio rey sabe llegar a donde viven sus hijos, que solamente lo hace a través de este ovillo de lana o estambre, que es el que lanzaba y lo llevaba. Entonces una noche, mientras el rey está dormido, ella se pone a buscar este ovillo, y que pues yo digo que si era un ovillo, pues lo tenían que haber tenido en un lugar muy cuidado, muy importante, ¿no? Pero no, estaba en los aposentos de la reina que había fallecido, en un cofre lleno de otras bolas de hilo, pero la reina malvada lo encuentra porque está lleno de hojitas, entonces supone que este es el que fue al campo y por eso se llenó de pasto y demás, ¿no? Entonces sale del castillo y lo avienta, y de alguna forma sabe qué palabras decir, que no dice las mismas que el rey, pero algo parecido, que él lanza ese ovillo y que gracias al amor de una madre que resguardó a sus hijos. El chiste es que el ovillo rebota con este ruido chistoso y llega hasta donde están los príncipes. Los príncipes ya sabían que su padre se había casado nuevamente, entonces salen muy felices. Miren, vamos a recibir a nuestra nueva madre. Pero cada vez que un príncipe salía, ella les lanzaba una como trapo, una sábana así encima, y cada vez que le caía a uno de los príncipes, ellos se empiezan a convertir en cisnes. Cuando los príncipes se dan cuenta, porque van saliendo uno por uno, porque les digo que vivían así como en esta cabaña donde había como áreas de juegos y el pozo, o sea, está muy bonito el lugar. Entonces, logra convertir a todos, pero cuando viene la más pequeña, que se llama Elisa, y viene corriendo y le lanza la sábana, los cisnes que ya se convirtieron agarran la sábana y se la llevan. Entonces no logra encantar a la pequeña niña. Aquí quiero comentar varias cosas. Uno, yo no sé, esto debe tener una investigación psicológica por la época o sobre el escritor Hans Christian Andersen, porque no es la primera vez que habla de que uno de sus personajes se transforma en cisnes. Entonces yo creo que aquí hay algo ahí que se ha platicado de algo de este tema con su libro de La Sirenita, y se me hace que está relacionado, pero como no conozco de ese punto, no lo voy a tocar, pero yo siento que o por la época hay una fijación muy fuerte hacia los cisnes, porque no son los únicos cuentos en donde personajes se vuelven cisnes. Tanto que me influenció que una de mis historias también, la princesa se vuelve un ave, no es un cisne, pero bueno, es un ave. Aparte, otra cosa que me gustaría mencionarles aquí es que acá Elisa, la princesita, porque en este cuento que les mencioné,
como en algunas de las películas que andan por ahí en YouTube, que la pueden ver, ella es rubia. Pero en esta historia, la princesa Elisa tiene el cabello cortito y es castaña. Y se parece muchísimo, muchísimo a Heidi. Heidi, la niña de los Alpes. Ahora que la volví a ver, dije, es Heidi, ¿no? También lo interesante aquí es que era tal su parecido que cuando esta película salió en Italia, me parece que fue en Italia, le pusieron Heidi se convierte en princesa o algo así se llama, en lugar de Los Cisnes Encantados, para que atrajera más público, porque realmente se parece muchísimo a Heidi al principio, porque esta es una de las pocas historias en que vemos que el personaje va creciendo, porque la niña crece, y sí cambia un poco, porque por ejemplo hemos visto en el anime a Candy Candy, por ejemplo, que efectivamente crece de tamaño, pero su semblante y su peinado es exactamente el mismo. Y acá no, Elisa sí crece de tamaño, pero también cambia su fisonomía, sobre todo su cabello. Pero bueno, ahorita llegaremos a ese punto. Entonces, cuando la reina se da cuenta que no pudo convertir a Elisa y ya no tiene estas sábanas, se le acabaron, Elisa corre y huye y se mete en el bosque y ella no la puede encontrar. Entonces los cisnes empiezan a volar y se alejan de ahí y ella se queda absolutamente sola en medio del bosque, sin entender bien qué es lo que había pasado, porque sus hermanos pues se habían convertido en cisnes. Ella llora mucho y en esta parte es chistosito porque sus lágrimas son como personajes que la animan a que tiene que ser fuerte, que la van a acompañar las lágrimas, esas gotitas, son como gotitas, ¿no? Y bueno, entonces ella empieza a caminar y empieza a donde refugiarse y los animales empiezan a ayudarla, le llevan bayas, le llevan frutos para que pueda comer, aunque no hablan, como en el caso del Lago de los Cisnes, em, se ve que la apoyan y ella de alguna forma se siente cobijada por estos animales. Anda así mucho tiempo rondando sola por el bosque y después de, parece que un año, llegan sus hermanos. Encuentra una cueva y dice, o sea, ella se supone que caminó ya mucho durante mucho tiempo porque ha pasado tiempo y encuentra una cueva y se da cuenta que alguien vive en esa cueva. Y al caer en la tarde llegan sus hermanos y no puede creerlo, ¿no? Para eso canta una canción muy, muy bonita, muy emotiva, que cuando la escuché me acordaba yo perfectamente de la letra, porque además la grabé, en ese entonces yo grababa todo y se me hizo bien bonita. Entonces canta esa canción, que es el tema de la película, y llega ahí y ahí están sus hermanos. No lo puede creer, entonces los hermanos le cuentan que ellos se convierten cisnes de día, pero que al caer la tarde o al anochecer, ellos vuelven a su forma humana. Es por eso que había yo traído mi antifaz de cisne, para que vean cómo me convierto en un hermoso cisne. Estos cisnes, una de las cosas más bonitas de ellos es que traían su coronita acá en la cabeza, a pesar de que se volvían cisnes, porque se diera uno cuenta que eran ellos o distinguirlos que eran cisnes reales. Acá los cisnes le explican que ellos son aves migratorias y que no pueden permanecer en el mismo lugar por el clima y que cuando llega el verano o el invierno emigran. Entonces ellas se van a poder quedar con ella el tiempo del invierno, pero al llegar la primavera se tienen que ir. Entonces, lo cual no entiendo por qué o por qué no se la llevan, porque en este cuento, si se dan cuenta, ahí tejen entre todos una red como de pesca y la transportan acá y se la llevan con ellos. En la película no, en la película lo que sucede es que ahí a la cueva le llevan cosas para que ella pueda vivir ahí de forma cómoda. Le llevan cobijas, le hacen para que pueda dormir, ropa, etcétera, ¿no? Entonces la niña en el transcurso del invierno está con sus hermanos
y la pasan muy a gusto, muy contentos, felices, juntos, jugando, disfrutando de la vida, etcétera. Pero se acerca el cambio de estación y sabe que sus hermanos se tienen que ir. Antes de irse, ellos venden sus coronas. Porque aquí se ve lo que les decía, que los cisnes tienen, miren, no sé, ahí, sus coronas, ya vieron. Les dicen que vendieron sus coronas para poderle comprar a su hermanita unas botas de invierno y ropa para que no pasara frío, ropa calientita. Entonces les dicen, estas también varía de acuerdo a la versión de la historia, porque como es un cuento que se ha contado tantas veces y se ha adaptado a películas y a series animadas, etcétera, cambia ligeramente. En algunas versiones, quien le revela el secreto es como el hada de la primavera, algo así. En este caso le revelan el secreto los propios príncipes, sus hermanos, que no se sabe cómo se enteraron, pero le dicen que la única forma de que ellos logren salir de este hechizo es que ella teja unas capas de ortiga durante 7 años, durante 6 años, porque son 6 cisnes y con ella son 7, durante 6 años y una capa para cada hermano y que durante ese tiempo ella no puede pronunciar ni una palabra. Ese es lo que tiene que respetar. Y es así como cuando estén terminados se tienen que poner estas capas y con esto se romperá el hechizo. La chica les dice que eso va a ser y cuando ellos se van, porque es el cambio de estación, ella hace una promesa consigo misma, habla por última vez, porque durante el tiempo que esté tejiendo estas capas no va a poder pronunciar una sola palabra. Cosa que también pasa en La Sirenita, que ven que se queda sin voz, ¿no? Bueno, entonces ella empieza a recopilar espigas de esta ortiga, va a los prados y siente dolor porque pues son ortigas y no sé si alguna vez han tocado una ortiga, pero es espantoso. Entonces se ve que llora y le salen sus lágrimas o se le ponen sus manos rojas, pero ella lo hace por el amor que tiene por sus hermanos y que quiere romper este hechizo. Después las pisa, las ortigas, y las hila. Entonces hace unas bolas de hilo a través de estas hojas de ortiga para poder empezar a tejer estas capas. Entonces después de que junta muchas bolitas de ortiga, empieza a tejer y se ve que pasa un año y acaba la primera. Y ahí los animalitos gritan, acabó la primera y la enseña. Entonces se supone que pasan 5 años en lo que ella está tejiendo estas capas. Se tarda mucho, no sé por qué, pero se ve que pasa el verano, otoño, invierno, primavera y va terminando una por una. Yo creo que porque era muy difícil por el tipo de material con el que lo tenía que hacer y además pues no tenía, no sé, agujas o cosas más fácil de tejer y lastimaba sus manos y tenía que ella hacer hasta el hilo para poder hacer estas capas. Entonces llega nuevamente el invierno, ya lleva 5 y es un invierno muy crudo y ella está escondida dentro del tronco de un árbol cuando se oye que alguien cabalga y llega y son unos escuderos de un príncipe que vivía ahí cerca y la encuentran, ¿no? Le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Pero pues ella no puede hablar, ¿no? Y le dicen, la bajan y dice, pero ¿por qué estás ahí? Mira el invierno y ella está con ropa muy delicada. Y aquí ella ya creció, ya se ve más grande, no solamente en altura, sino también su cabello ya creció y se ve una adolescente, se ve bonita. Entonces llega el príncipe y dice, oh, qué bonita muchacha, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Le dice, no puedes hablar y ella le dice que no. Pero la ven que está muy obsesionada con sus capas que ya llevaba tejida 5 y con sus bolas de hilo de ortiga. Entonces le dicen, te vamos a llevar al palacio, no puedes quedarte aquí sola en la noche en medio del bosque en el invierno, y bueno, se la llevan, pero ella se lleva sus cosas, le pide, o sea, él se hinca ante el rey y le pide que, le da a entender que quiere llevarse sus cosas y él le dice, ok, adelante, llévatelas, ¿no? Entonces se la llevan al palacio, la arreglan muy bonita
y empieza a convivir con el príncipe, y el príncipe le enseña el reino y le enseña el palacio y la visten bonito, y pues obviamente termina enamorándose de ella. Entonces hace una fiesta para anunciar que pronto será su esposa, que se va a comprometer con ella. Pero en el momento en que están anunciando este compromiso, adivinen quién está ahí. Pues resulta que la hija de la bruja llega de regreso a su casa llorando y sufriendo porque le dice que su esposo, el rey, el papá de los príncipes, se había enterado que había convertido a sus hijos en cisnes y de castigo pues la corre del reino, la destierra. Entonces ella llega con su madre, con la bruja llorando y le dice, madre, me quedé sin mi sueño que era ser reina y sin esposo y sin nada. Y la mamá muy consentidora, esta viejita bruja fea, porque está muy fea, no sé cómo tuvo una hija bonita, porque ella realmente está fea, le dice, ay hija, yo te voy a como buena mamá así consentidora, le dice, yo voy a cumplir todo lo que desees, ¿no? Entonces le dice que ya sabe cuál es su deseo, casarse con un rey y llegar a ser reina, y dale con lo mismo, ¿no? Bueno. Entonces dice, yo escuché que por aquí cerca hay un reino donde hay un rey muy joven que va a anunciar, que anda buscando esposa. Entonces van hacia ese reino nuevo y pues sorpresa, se dan cuenta que la nueva prometida del rey es precisamente Elisa. Le dice, oh madre, mira, es la chica que escapó. Entonces planean una venganza contra la niña porque fue la única que se escapó de su hechizo y las puede acusar, pero además porque la hija de la bruja quiere ocupar este lugar nuevamente como la esposa del rey. Entonces, planean hacer una enfermedad que se extiende una plaga por la ciudad. Entonces el príncipe está desesperado porque hay mucha gente que está enferma, hay gente que está muriendo y no logran saber qué está sucediendo. Entonces dice, busquen a todos los médicos, curanderos, todos los que puedan solucionar este problema. Entonces llega la bruja casualmente y le dice, ay, mire, yo traigo este poderoso elixir que fue hecho con patas de araña, ojos de murciélago y de sapo, una cosa realmente asquerosa, y lo vierte y todo el mundo se cura. Entonces dice, no, pero ¿cómo lograste esto, no? Y le dice, ella le dice, es que realmente esto fue un hechizo de una bruja muy poderosa que además es muda, pero hasta ese momento pues nadie se da cuenta de a quién está echando la culpa, ¿no? Entonces él le dice, no, pues ya te agradecemos mucho que nos hayas librado. Le dice la bruja, no, esto no ha terminado. No terminará hasta que se deshagan de la bruja que ocasionó este hechizo. Y la única forma que tienen para que puedan descubrir quién es que la verán ir en la noche al panteón a cortar ortiga. Entonces la bruja malvada y su hija van al cuarto de Lisa y queman todas sus bolitas que ya tenía preparadas para la última capa que le faltaba, que es la que ella estaba tejiendo. Entonces ella se queda sin material. Cuando se da cuenta se espanta mucho, pero sus capas estaban ocultas y no les hicieron nada, ¿no? Pero sus madejas de hilo ya no tenía. Entonces tiene que salir a final de la primavera a buscar en una noche de luna llena al panteón las ortigas. Entonces no pueden creerlo cuando el príncipe y su consejero o su primer ministro van y la encuentran en el bosque haciendo eso. Entonces dice, no puedo creerlo, le dice que tú seas la bruja, ¿no? Está muy decepcionado y la llevan a juicio. Entonces en el juicio le dicen, defiéndete, ¿no? Pero pues ella no va a hablar, porque en el momento en que hable, sus hermanos mueren, porque esa era parte del hechizo, que no podía hablar, sino ellos iban a morir instantáneamente. No podía hablar, ni gritar, ni hacer ningún tipo de sonido. Por eso cuando ella recogía las ortigas, se aguantaba mucho el dolor que sentía, porque no podía emitir ningún ruido, ni siquiera de dolor. Entonces ella no se puede defender, y ahí está la bruja con su hija, y le dice, la única forma que podemos saber de si ella es una bruja o no
es que grite y saca una aguja, la bruja malvada, y dice, vamos a picarla con esta aguja, y aunque ella sea muda, si grita es porque es humana, pero si no grita es porque no siente dolor, entonces es una bruja y vamos a descubrir que realmente ella es la que hechizó a todo el reino. Entonces la empiezan a picar a Elisa, a la pobre niña, en sus manos, en sus pies, con esta aguja, y ella no puede emitir ningún ruido porque si se queja, si grita y si llora, pues sus hermanos mueren. Entonces ahí dicen, ya ve, no siente dolor, es una bruja. Entonces la condenan a la hoguera. Cuando está encerrada antes de que la lleven a la hoguera y la quemen como una bruja, ella sigue cosiendo a toda velocidad, está tejiendo la última capa que le quedaba para tener las 6 listas para sus hermanos. Entonces el príncipe la va a visitar y le dice, no puedo creer que seas tú cuando yo me enamoré de ti y pensé que tenías un alma muy buena, muy pura, ¿no? Pero yo te hice una promesa que te iba yo a cuidar lo que tú me pediste y ahí está. Entonces le regresan todas sus capas estas. Y pues peor se veía porque eran unas capas ahí feas, cosidas de ortiga. Entonces parecía como si sí realmente fuera ella una bruja. Entonces llega el día en que la van a quemar en la hoguera y la sacan en un carruaje hacia la plaza del palacio, donde ya está reunida la gente, ya está lista ahí donde la van a quemar, y ella sigue tejiendo a toda velocidad, o sea, todavía en ese momento ella está pensando en sus hermanos. Entonces llega, la amarran en esta pira donde quemaban a las brujas, la amarran de la cintura, o sea, sus manos están libres, le echan ahí abajo sus capas y ella sigue hasta el último momento en que prenden el fuego, ella sigue tejiendo la última de las capas estas para salvar o intentar salvar a sus hermanos y se da cuenta, bueno, que pues ya no lo va a lograr porque empieza a arder el fuego y ella se ve como llora ahí en medio de las llamas y en ese momento se ve en la distancia cómo viene se está poniendo el sol y empiezan a llegar los cisnes. Se ven los 6 cisnes que llegan volando. Y aquí me vuelvo cisne yo nuevamente. Llegan nuevamente los cisnes, vienen volando ahí, se ven a través del sol y ella logra verlos. Entonces todavía logra agacharse y aventarles a cada uno de sus hermanos estas capas. Incluso había terminado la última, que por ahí hay una versión en que dice que la última capa no la terminó completa, entonces uno de los príncipes pierde un brazo porque no estaba completa la capa o donde metía la mano y se queda sin un brazo. En una de las versiones del cuento, en este no, en este sí lo termina, le lanza todas las capas a los hermanos y ahí delante de toda la gente, no pueden creerlo, que se empiezan a convertir en príncipes y caen ahí junto a ella y empieza a caer una gran cantidad de plumas de los cisnes y se apaga el fuego de esta hoguera. Para eso la bruja y su hija llegan ante el príncipe y le dice, bueno, ya te cumplimos, que ya quitamos el maleficio y además te dijimos quién es la bruja, queremos nuestra paga. Y les dice, denle oro, denles dinero. Y ella dice, no, yo me quiero casar, le dice la hija, es que soy muy tímida, pero me quiero casar contigo, estoy enamorada de ti. Y este príncipe, a diferencia del rey, del papá de los príncipes, que no era no resultó ser tan facilote, le dice, tú no sabes lo que es el amor. El amor es sacrificio, el amor es dar todo por alguien. ¿Tú qué sabes de amor? O sea, como que él se da cuenta, pues que por ahí no iba la cosa, ¿no? Entonces, cuando están ahí en la hoguera, ahí está la bruja precisamente con su hija y se empieza a desesperar y le dice, no, mátenla, mátenla. Entonces se abalanza y llega un guardia y ¡pah! La empuja. Y cuando se cae, se rompe su bastón, que en este caso era su báculo o su varita mágica. Y con eso la bruja pierde todos sus poderes. Para eso ellas no volaban en escoba, ellas volaban como en un cántaro mágico, como con un motor así muy raro, pero bueno.
Entonces, cuando los príncipes se vuelven humanos, ahí con su hermana empiezan a decir, no la quemen, ella es inocente. Nosotros fuimos convertidos en cisnes por esas brujas y la señalan, ¿no? A la bruja y a su hija, que ya no pueden hacer nada porque la bruja pues ya no tiene su bastón mágico. Y Elisa habla y le dice así es, y el príncipe queda maravillado y le dice, oh, qué hermosa es tu voz, ¿cómo te llamas? Y le dice, yo me llamo Elisa. Entonces ya los chicos cuentan la verdad y entonces ahora el príncipe dice, vamos a quemar a estas que sí son las verdaderas brujas en la hoguera. Pero Elisa, como es muy buena, y de eso se trataba los cuentos de hadas, de la bondad, la sabiduría, el perdón y todas estas sentimientos hermosos que tienen estos cuentos, reflejan la bondad que puede tener un ser humano. Entonces ella dice que las perdona, que no quiere que sufran lo que ella estaba sufriendo cuando estuvo a punto casi de quemarla y que entonces las libere, que nada más le pide al príncipe que las destierren y que como ahora ya no tienen magia, bueno, ya no podrán causar más daño. Entonces las destierran y el príncipe les dice que deberían sentir vergüenza después de cómo trataron a Elisa, como a ella ahora les ha pagado todo ese odio sin razón que tuvieron hacia ella con amor. Entonces las dos brujas se salen del reino, van caminando y todavía le dice una a la otra, ¿qué es vergüenza? Y le dice, no lo sé. O sea, eran unas verdaderas sinvergüenza. Y el príncipe le pide perdón a Elisa y entonces le vuelve a pedir que se case con él. Y ya la historia termina en la boda real de Elisa con el príncipe y están todos sus hermanos ya ahí y llega su papá de Elisa y ya todos le desean que viva muy feliz y que pues le dan las gracias por haber roto este hechizo. Y aquí termina esta historia. Es un cuento muy bonito, un cuento de esa época, no lo podemos juzgar demasiado porque estamos hablando de una historia que se escribió hace muchísimo tiempo, que después fue llevada al anime o también la hemos visto en algunos otros tipos como en cómics o en otras cosas, pero realmente la historia sí es muy bonita. Déjenme ver por acá. Sí, aquí se ve cuando tenía ahí sus ovillos y lo va lanzando. No, creo que no se alcanza a ver mucho. Pero realmente es una historia muy bonita y esta película en específico, véanla de Toei Animation, 1977, pero distribuida en América Latina en los 80s. Vale mucho la pena que la vean, que la disfruten. Es una historia que nos recuerda esos cuentos de hadas de esa época y cuando Japón quiso hacer un tipo de Disney, competir contra Walt Disney y hacer un tipo de cuentos clásicos y realmente hicieron joyitas como esta que podemos encontrar por ahí perdidas. Espero que les haya gustado mucho, yo la disfruté un montón, aunque sí tiene sus cosas raras de por qué los hijos vivían solos, lejos de su padre, en medio del bosque. También hay unas escenas en cuando Elisa se acuerda de sus hermanos cuando está cantando y está llorando, que no se ve que la trataran muy bien, así de que tanto sufrimiento y tanto amor después de lo que le habían hecho, pero bueno, véanla, está muy bonita y sí, se parece mucho a Heidi y me gusta mucho cómo este personaje crece físicamente, además de que obviamente aquí se ve un crecimiento del personaje, no nada más físico y está bonito, siempre se me hizo muy, muy tierno ver a todos los cisnes con sus coronitas, ¿no? Entonces, véanla, está muy bonita, vale mucho la pena. Y recordando esta época y estas animaciones que en esta época, bueno, ya no hay, aunque la calidad de la animación ahora es excelente, obviamente, y hay historias muy buenas. Bueno, estas historias te dejan aquí calientito el corazón, así una como ternura, algo suavecito. Bueno, es difícil ya de encontrar en esta época.
Así que seguiremos después buscando estas joyas para traérselas aquí a todos ustedes. Espero que les haya gustado este video y esta narración y sigan aquí disfrutando de el canal Katam MX y de esta sección anime y personajes de los 80s y que les haya gustado esta primera grabación mía que fue en OBS. Es la primera vez que lo hago, así que espero que me haya salido bien, que les guste, que les parezca interesante esta opción para grabar. Y sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde te encuentres. Bye.